aquí mero. Movimiento curvilíneo general, componentes rectangulares y proyectiles. Entonces, este pedacito como que a veces se me confunden mucho, porque como que son algunos temas un poquito nuevos. Pero entonces, la idea es de que vamos a ver cómo funciona el movimiento curvilíneo, que es un poquito diferente de lo que habíamos visto de rectilíneo. Rectilíneo quiere decir que estamos en línea recta, curvilíneo quiere decir que vamos a tener una curva. Entonces, en el momento en el que tenemos una curva, inmediatamente por tener una curva vamos a tener una aceleración que se llama normal. Y entonces quiere decir que es perpendicular a la dirección en la que viajo, pero tiene la dirección hacia donde tengo la curvatura. Entonces ahorita les pongo un ejemplo. Y pues, entonces se trata de que vamos a ver eso y luego vamos a ver cómo funciona el movimiento cuando lo tenemos en componentes rectangulares, cómo lo podríamos pues, trabajar. Y el último es sobre el movimiento de proyectiles. Entonces, pues es la idea de cuando lanzamos un balón o lanzamos un cohete, bueno, el cohete porque tiene propulsión, pero digamos un balón, lanzamos una pelota o un dardo, por ejemplo. Este tipo de movimiento. Entonces, los objetivos son poder resolver problemas de movimiento cinemático en 2 dimensiones, trabajar con vectores en coordenadas cartesianas y resolver problemas de movimiento de proyectiles en 2 dimensiones donde tenemos que, pues la aceleración de la gravedad es constante. Después de esto, pues empezaremos con las imágenes, ¿no? Entonces, ahí como que se ven un poquito las imágenes. Entonces, el movimiento curvilíneo está descrito por un vector que cambia con el tiempo. Entonces, la idea es de que yo tengo este vector que me está diciendo que tengo una posición, pero entonces, como el movimiento es curvo, se los voy a exagerar un poquito para que lo podamos ver. Entonces, yo tengo un movimiento. Vamos a escribir aquí en este pedacito de aquí. Tengo un movimiento que tiene esta dirección, ¿no? Entonces, yo voy avanzando hacia allá. Entonces, tengo una cierta curva. Entonces, como les había mencionado, si yo voy en un automóvil, entonces el automóvil da una vuelta. Entonces, ¿hacia dónde se siente que mi cuerpo se avienta? Entonces, se avientaría hacia afuera de la curva. Entonces, eso quiere decir que mi movimiento, para que tenga este cambio en la dirección, tiene que tener una aceleración que vendría siendo hacia la dirección de la curvatura. Entonces, quiere decir que si yo me estoy moviendo, déjame se los pongo normalmente, que tengo una velocidad hacia acá. Entonces, esta es la dirección de mi velocidad. Entonces, la dirección de la velocidad es tangente a esta curva y perpendicular. Y en la dirección del centro de la curvatura, hacia acá, tendría una aceleración normal. Entonces, esta vendría siendo la aceleración y la marcamos con una N de dirección normal. Entonces, lo que normalmente hacemos es de que ponemos unos ejes y los ejes los marcamos típicamente sobre este punto de aquí. Entonces, a este punto voy a decir que le voy a marcar una dirección que tiene N de normal y tiene una dirección hacia enfrente que la marcamos como la tangencial. Entonces, la T es de tangencial y voy tangente a la curvatura del camino. Este es como quien dice el camino. Esta azul vendría siendo la velocidad que tengo. La dirección tangente está indicada por la dirección de la velocidad. Esta tangente, o sea, este vector tangente y esta velocidad tienen la misma dirección. Son básicamente tangentes uno al otro, por eso es tangente. Y esta velocidad es tangente al camino. Entonces, perpendicular a él, hacia la dirección de la curvatura, voy a tener la dirección normal. Entonces, esa es la forma como uno se orienta. Pero estos ejes son específicos a el punto donde me estoy moviendo. O sea, esta vendría siendo la curvatura a través del tiempo y este sería el instante que estoy viendo. Entonces, hay un caso especial cuando estoy girando alrededor de un centro y entonces estoy haciendo un círculo. Entonces, ese es un caso especial que vamos a ver adelante, ¿no? Entonces, el movimiento está descrito por un vector que cambia con el tiempo. Entonces, este vector, el que sería el que nos indica la posición, digamos que este es el centro de la posición, de donde lo estoy marcando, o sea, este que marca como origen. Pero el origen no vendría siendo el centro de la curvatura. El origen es simplemente mi punto de referencia. O sea, eso quiere decir que yo voy a tener un punto acá que va a tener unos ejes cartesianos, una Y mayúscula, y va a tener una X mayúscula, ¿sí? Entonces, este punto es un origen que está acá, pero no es el centro de la curvatura, es el punto que tomo como referencia y este vendría siendo un punto que está fijo, que no se está moviendo, a diferencia de este, que sí se está moviendo, ¿no? Está avanzando conforme va viajando. Entonces, este punto que marcamos, se los voy a poner de otro color, de este punto de aquí del origen hacia donde estoy, vendría siendo el que marcamos como el vector R, ese que está aquí indicado. Entonces, este vector cambia conforme va cambiando la posición, porque en un punto va a estar aquí y en otro punto va a estar acá, entonces ese es un vector diferente. ¿Sí? La velocidad es tangencial al movimiento
Y también la velocidad otra vez está dado por esta ecuación que ya conocemos, ¿no? Es la que habíamos trabajado, ¿no? Si yo tengo una determinada posición, veo cómo cambia la posición con respecto al tiempo, pues esa es la velocidad. Entonces, en forma vectorial, pues sería simplemente decir que yo tengo la posición en forma de vector, el cambio con respecto al tiempo, entonces ese me va a dar el vector de la velocidad. La aceleración es tangencial al cambio en la velocidad en la que vamos, o sea, en la que estoy avanzando. Pero en general no es tangente al movimiento este, ¿sí? Entonces, este es un poquito diferente. Este es el que está marcado acá. Entonces, ese tiene que ver con el cambio en la velocidad. Entonces, si yo tengo en este punto una velocidad hacia acá y yo acá en este otro punto tengo una velocidad hacia acá, entonces ese cambio en los vectores vendría siendo el de la aceleración, pero es difícil verlo aquí en el diagrama. Entonces, lo que se hace normalmente es de que la dividimos en dos. Entonces, otra vez, el cambio en la velocidad con respecto al tiempo, pues viene siendo la aceleración. Otra vez, el cambio en forma de vector de la velocidad con respecto al tiempo, pues vendría siendo la aceleración. Estas son las mismas ecuaciones que vimos anteriormente. Pero ahora, lo que queremos es poderlas romper en que las tengamos en la forma de cartesiana y la tengamos en la forma normal. Entonces, para la forma cartesiana, pues simplemente decimos que tenemos la posición, o sea, lo que vale en X con respecto al vector en Y, lo que vale en Y con respecto al vector en J, lo que vale en Z con respecto al vector K. Y la velocidad, pues viene siendo simplemente la derivada, ¿no? Entonces, el cambio de X con respecto a la dirección Y, el cambio de Y con respecto a la dirección J, el cambio de Z con respecto a acá. Entonces, esto vendría siendo lo mismo que decir la velocidad en X en la dirección Y, la velocidad de Y en J y la velocidad de Z en K. ¿Se explico? Entonces, esta es la posición y esta es la velocidad. Entonces, igual que habíamos visto, si la derivamos con respecto al tiempo, le ponemos el puntito, pero sería lo mismo que decir que tenemos velocidad. Si le sacamos la segunda derivada, o sea, este doble puntito, pues entonces sería igual a la primera derivada de la velocidad, o sea, la aceleración. Entonces, es las mismas ecuaciones que tenemos, lo único que estamos haciendo es de que ahora las estamos marcando en las coordenadas Y, J y K. Y se respeta, ¿no? El cambio en la velocidad en cada una de estas direcciones, pues se debe de cumplir con las mismas ecuaciones que habíamos visto, ¿no? Estas ecuaciones de las derivadas. Entonces, una cosa es que lo veamos en la dirección rectilínea y otra cuando ya la estamos viendo en forma vectorial. Y lo único que decimos es de que cuando lo vemos en vectores, pues tenemos que agregarles las coordenadas Y, J y K. Entonces, las tres ecuaciones generales se aplican a las tres direcciones. Entonces, esta es la ecuación que ya habíamos visto, ¿no? La que nos dice que el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, pues vendría siendo la X con un puntito arriba. La aceleración en la dirección X, pues vendría siendo la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, sería esta, una V con un puntito arriba. Y vendría siendo entonces la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿no? Igual que habíamos visto. Entonces, lo único que estamos cambiando ahora es de que le estamos poniendo el subíndice X y estamos utilizando pues, los vectores Y, J y K para indicar las direcciones. Y también esta otra ecuación se vuelve a aplicar. Y podríamos decir entonces que si tenemos que la aceleración en la dirección X por el cambio en la posición en X va a ser igual a la velocidad en X multiplicado por el cambio en la velocidad en X. Entonces, esta es la misma ecuación que habíamos visto antes, ¿no? Entonces, cuando quieren trabajar en los vectores, pues otra vez decimos que nosotros tenemos, déjenme les voy a pintar con el ratón ahora. Lo que decimos entonces es de que tenemos pues que una determinada posición, aquí está marcada como A, que vendría siendo lo que hacemos es descomponerlo, ¿no? Entonces, para aquellos que ya están llevando o ya hayan llevado ya o estén llevando ahorita estática, pues esto es como que muy común para ustedes que estén trabajando en los vectores, ¿no? La mayoría de los problemas de estática los resuelve uno de esta manera, ¿no? Entonces, cuando yo quiero saber el valor de A, pues vendría siendo tener la componente en X elevada al cuadrado, más la componente en Y elevada al cuadrado, más la componente en Z elevada al cuadrado, y luego le saco la raíz cuadrada a todos, ¿no? Entonces, esto viene del triángulo de Pitágoras, ¿no? Entonces, si ahora quiero un vector unitario, pues entonces lo que hago es simplemente agarrar cada una de las componentes, o sea, A en X, en Y y en Z, su componente, y lo divido entre el valor que encontré de haber hecho esto, ¿no? De cada uno de los componentes, ¿no? Entonces, ahora la adición de los vectores, pues es simplemente sumarlas. Y cuando quiero yo hacer entonces los vectores en tres dimensiones, pues también los puedo marcar con estos símbolos, ¿no? Donde yo diría que tengo la posición A, o sea, este valor que tiene de A multiplicado por el coseno del ángulo que forma aquí. Eso es lo que me daría en la dirección en X. Para la dirección en Y, pues vendría siendo A multiplicado por ahora el coseno que tengo de este vector beta. Y si lo quiero ahora para encontrar en la dirección Z, pues entonces sería A multiplicado por el coseno de este ángulo que forma con respecto a Z, ¿no? Entonces ese es el ángulo que forma el vector con respecto al vector X o al vector Y o al vector Z, que también a veces los conocemos como I, J y K. Entonces, pues esto es vectorial. El libro en el apéndice B
les hace una serie de explicaciones acerca de cómo trabajar los vectores. Entonces, si tienen alguna duda sobre los vectores, pues vayan al apéndice B del libro para que tengan un poquito más de ejemplos. Entonces, la idea para el primer problema que tenemos, que les voy a borrar esto de aquí para que nos quepa, es que nos dicen que tenemos un par de partículas. Las partículas se están viajando con respecto al tiempo según la ecuación que nos indica aquí, ¿no? Esta. Entonces, la primera de ellas nos dice que lo que viene siendo la partícula A, nos dice que es 3 veces el tiempo en la dirección Y más 9 veces el tiempo multiplicado por 2 menos el tiempo en la dirección J. Entonces, esta es la ecuación que me describe cómo se mueve la partícula A. Esta segunda ecuación de aquí abajo, la que dice que es 3 veces el t al cuadrado menos 2t más 2 en la dirección y luego más 3 que multiplica a t menos 2 en la dirección j. Esta es la que me dice a mí cómo se mueve la partícula B. Entonces, por principio de cuenta, estas ecuaciones están en términos de posición o de tiempo. De tiempo. En tiempo, ¿verdad? La posición me la están dando en términos del tiempo. Ahora me dice, encuentra el punto en el cual las partículas chocarán y su rapidez justo antes de chocar. Entonces, primero ese del punto, pues, ¿dónde se encuentra? O sea, ¿dónde va a suceder que choque? Entonces, ¿cómo identifico yo este concepto de que van a chocar? ¿Qué quiere decir eso de las partículas? Porque le toca eso. Que van a estar como que en el mismo punto, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces tiene que estar en el mismo lugar. Entonces, por principio de cuenta, tengo que averiguar en qué momento va a suceder eso, ¿no? Para que valgan lo mismo. Entonces, lo que hago por principio de cuenta es separarlas. Y entonces, lo que primero que me pondría yo a separar sería todo lo que tiene que decir en la dirección I en J. Entonces, este pedacito de aquí, así como que un poquito chueco, pero de aquí para acá es la I y de aquí para acá es la J, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que decir es de que, vamos a escribirlo aquí así, yo digo. Sí, aquí así. R de A, entonces en la dirección nada más I, ¿sí? Bueno, ahí la I ya como que me quedó atorada, vendría siendo 3TI, ¿sí? Ahora, para la dirección J, lo que voy a poner ahora va a ser el pedacito que dice de 9T, aquí me estoy comiendo un paréntesis, 9T que multiplica a 2 menos T. Entonces, esto es en la dirección I y esto es en la dirección J. Para la otra partícula, lo que viene siendo R de B, entonces ahora voy a decir que viene siendo el valor de 3 por t al cuadrado menos 2t más 2. Esto es en la dirección I. Y esta otra debería ser 3 que multiplica t menos 2. ¿Sí? Ok. Entonces, para que estas sean iguales, entonces quiere decir que estas deben de estar en el mismo lugar. Entonces, esto quiere decir que para que esto se cumpla, yo debería tener que t, 3t, debería ser igual a 3 que multiplica a t al cuadrado menos 2t más 2. Esto es para i. En la dirección j también se debe de cumplir que 9t que multiplica a 2 menos t debe de ser igual a 3t menos 2. ¿Sí? Entonces, de aquí lo que tengo que ver es en qué punto estos dos son iguales. Entonces, ¿cuáles son los valores de t en los cuales esto se cumple? Entonces, ¿qué tengo que hacerle a la ecuación ahora? O sea, para que estén chocando, deben de estar en el mismo lugar. Entonces, por eso igualo a estas dos, tanto en I como en J, para decir que están en el mismo lugar en posición I y J. Entonces, ya tengo estas dos ecuaciones y esto se debe de cumplir. Entonces, de esta voy a tratar de encontrar el momento en el que eso sucede. Entonces, tengo que despejar a esta. Cuando la despejo, ¿cómo me queda? ¿Sí? Pues por principio de cuenta tendría así como que 3t es igual a 3t al cuadrado menos 6t más 6. Y luego esto ahora lo voy a despejar para que me quede de un solo lado. Entonces me va a quedar que de este lado me queda así como que 3t, porque todo lo puedo dividir entre 3. Entonces me elimino el 3, me elimino el 3, me elimino este 3. Entonces me quedaría así como que, perdón, t al cuadrado menos 3t. Si este de aquí lo pasé para el otro lado, entonces me queda menos 3t más 2. Profe, Mande. dividió entre 3 ahí. Sí.
Ah, ok, ya. Me queda Ya, un ya 1 me- acá y aquí me queda un 2. Entonces, este 2 de acá con este de acá me queda este 3. ¿Sí? Este pasó negativo. ¿Sí? Sí, gracias. Esto va a ser igual a 0. Entonces, de aquí tengo que encontrar el valor de t. Entonces, ¿qué valores de t me dan que esta ecuación sea igual a 0? Entonces, a veces estas ecuaciones, a veces las podemos trabajar pues más fácilmente, ¿no? Yo necesito dos números que multiplicados me den 2 y que sumados me den menos 3. Entonces, ¿qué números me dan eso? Es una factorización. Entonces, por ejemplo, si yo tengo así como que t menos 2 que multiplica a t menos 1 es igual a 0. Y aquí lo puedo comprobar, ¿no? Si yo multiplico al menos 2 por el menos 1, me queda el 2 positivo. Y cuando multiplico a la t, o sea, esta t por este menos, me va a quedar menos t. Y cuando multiplico el menos 2 por la t, me va a quedar menos 2t. Entonces, sumados esos dos, me dan menos 3t. Entonces, esto quiere decir que una de las t's, o sea, t es igual a 2, y cuando t es igual a 1, pues se va a cumplir que en la y voy a tener la misma posición. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Ok. sí, profe. Entonces, para la siguiente, pues voy a hacer lo mismo, ¿no? Con esta otra ecuación. Entonces, para cuando hago esta ecuación, ¿cómo me va a quedar? Bueno, pues hago la operación, ¿no? 9t por el 2t, entonces aquí me va a quedar 18t. Y luego 9 por este me va a quedar menos 9t cuadrada. Y luego esto debe ser igual a 3t menos 6. ¿Sí? Ok. Entonces, de aquí vuelvo a despejar. Entonces aquí veo, ¿no? Que fácilmente puedo, bueno, déjenme lo acomodo un poquito más, para que nos quede mejor. Bueno, sí lo voy a poner igual. Entonces voy a dejar que esto diga así como que 9t al cuadrado. Y luego le voy a cambiar el signo, 18. Lo paso para el otro lado, me va a quedar 15t. ¿Sí? El 6 lo paso para el otro lado y le voy a cambiar el signo, entonces me va a quedar menos 6, igual a 0. ¿Sí? Entonces, esto es simplemente el despeje de la de arriba. Ok. Entonces, aquí le puedo aplicar la fórmula general, pero antes de aplicarle la fórmula general, a mí me gusta hacerle un pedacito de operación. Entonces, lo que hago es que divido todo entre 9. Y luto también el 0 entre 9, pero pues eso me va a quedar igual a 0, ¿no? Ese no le va a afectar en lo absoluto. Entonces, cuando hago esa división, me va a quedar entonces t cuadrada menos 5 tercios de t menos 2 tercios. Esto es igual a 0. Híjole, ahí casi no la alcanzan a leer, ¿verdad? Bueno, déjenme, me voy a brincar aquí arriba, que de todos modos la voy a volver a trabajar. Aquí a esta altura. Entonces quedamos en que es t al cuadrado. Ups, es exactamente donde no pueden leer. Entonces vendría siendo aquí así. Ok, sí. T al cuadrado menos 5 tercios de t, perdón, menos 2 tercios. Esto es igual a 0. Entonces, esta ya no es tan fácil de trabajar como esta porque pues tengo las fracciones, entonces se vuelve un poquito chistoso. Entonces, si esta la quisiera resolver, ¿cómo la tendría que resolver para encontrar el valor de t? ¿Eliot? ¿O Nayeli? Tengo esta que es una ecuación cuadrática, ¿cómo la puedo resolver? ¿No, Eliot? ¿Nayeli? ¿No se acuerdan? ¿Quién se acuerda de la fórmula general cuadrática? ¿Cómo iba? Es la que va menos b, Sí, menos b. más menos raíz cuadrada de... De 4AC. b cuadrada menos 4ac ¿Sí? ¿Y qué más? sobre 2. Sobre 2a. ¿Sí? Sí. Ok. Y típicamente, pues aquí aquí le podríamos poner una t o le podríamos poner simplemente la x, ¿no? Pero como lo quiero hacer en t, pues le voy a poner la t, pero muchas veces le ponemos aquí una x nada más. Entonces, lo que tendría que hacer es sustituir estos valores aquí adentro, ¿no? Entonces, ¿quiénes se acuerdan de esa ecuación para resolverlo? Ahora, otra manera de hacerlo, que es la manera como ya me acostumbré yo a resolver estas, es de que yo iba a decir que t es igual a. Entonces, aquí lo que voy a hacer es de que voy a agarrar a esta, se los voy a poner de otro color, esta de aquí, o sea, esto de aquí, y lo voy a dividir entre menos un medio.
Entonces, ¿qué pasa cuando lo divido entre menos un medio? ¿Cómo me quedaría esta? Entonces me va a quedar el menos y voy a tener el 5 de acá y luego lo voy a tener ahora en sextos. Y luego le voy a cambiar el signo. Entonces me va a quedar positivo, más 5 sextos. ¿Sí? Y luego a este le pongo más menos. Y luego pongo este mismo número aquí, pero al cuadrado. Entonces este vendría siendo 5 al cuadrado sobre 6 al cuadrado. Y luego este número de aquí le cambio el signo más 2 tercios. Y luego este le pongo la raíz cuadrada. Entonces, esta me va a dar el mismo resultado que hacer la fórmula general, pero lo estoy haciendo rápido. Y la manera como lo marco a esto es de que a esta la llamo m. Entonces, m es igual a menos un medio de lo que tendría aquí, ¿no? Esta normalmente la marcamos como A, esta la marcamos como B y esta otra la marcamos como C, ¿no? Que son las que utilizamos aquí adentro, ¿no? A, B, C. A, en este caso, valdría 1, como lo acabo de acomodar. Esta B vendría siendo este 5 tercios y lo estoy dividiendo entre el menos 2, el menos y el 2, y entonces la A desaparece. Este valor de aquí adentro, cuando lo introduzco aquí adentro, sería igual a elevar a este al cuadrado. Entonces, este valor elevado al cuadrado, ¿sí? La B elevado al cuadrado, que es esto de aquí, menos esto de aquí. Este de aquí, cuando estoy eliminando las A's y el 2 lo estoy introduciendo, entonces me quedaría nada más este pedacito. Entonces me queda que la fórmula me dice que voy a poner que X debe de ser igual a M, este valor de aquí, más menos M al cuadrado, menos lo que vendría siendo esta de aquí, ¿no? Esta C. No es que esta C típicamente aquí la marcamos como una Q, pero vendría siendo el valor que tenemos aquí de la C. Entonces, es una forma un poquito más corta de hacer la ecuación. Entonces, ¿qué sucede cuando lo hacemos? Vamos a poner las ecuaciones. Entonces, aquí voy a decir que entonces T debe de ser igual a 5 sextos más menos. Este de aquí me va a dar 25 36avos. Más, este número de aquí, si lo quiero en 36avos, entonces, ¿qué le tengo que hacer al 3 para que me dé, para que poderlo tener en 36avos aquí abajo? ¿Qué número debería de poner aquí arriba para que sustituya al número 2? Entonces, primero agarro el 36, lo divido entre 3. ¿Qué me da? 12. Entonces, el 12 lo multiplico por el 2. ¿Qué me da? 24. ¿Sí? Y aquí le voy a respetar la raíz cuadrada. ¿Okay? Entonces, este va a ser igual otra vez. Tengo el 5 sextos más este número de aquí, pues me va a quedar la raíz cuadrada de 1 sobre 36. Perdón. Entonces, si yo tengo 25 más 24, ¿qué me da? 49. ¿Verdad? Entonces, 49, cuando le saco la raíz cuadrada a 49, ¿qué me da? Es que aquí como que mi 1 parece. Me da 7, ¿no? 7 por 7 me da 49. Ok. Entonces, ahora sí, si yo tengo 5 sextos y le voy a hacer, primero le voy a sumar 7 sextos, ¿qué me da? Entonces sería el 5 más el 7, ¿qué me da? 12. 12 entre 6 me da 2. Oh. Ahora, cuando lo hago en la otra dirección, entonces voy a decir que a 5 sextos le voy a quitar 7 sextos. Entonces sería 7 menos 5, me quedarían 2. 2 sextos negativos. Entonces, menos 2 sextos, ¿qué me daría? El otro valor de t. Me daría menos 1 tercio. ¿Sí? O sea, yo tengo 7 sextos, o sea, 5 sextos menos 7 sextos, me van a quedar 2 sectos. 2 sectos negativos va a ser 1 tercio negativo. Entonces, aquí encuentro que este es un momento y este es otro momento, ¿sí? En que va a coincidir que tanto en X como en Y, o sea, en Y y en J, van a tener el mismo valor las dos ecuaciones. Entonces, eso quiere decir que cuando el tiempo es igual a 2, es cuando van a chocar las partículas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguien se me perdió aquí en la fórmula general? Sí. En la fórmula general. Entonces, podríamos aplicar la fórmula general, así como la conocemos, que sería menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido entre 2a. Esta es la fórmula general. Una forma simplificada de la fórmula general es esta que tengo marcada aquí, donde x sería igual a mt
O sea, perdón, m más menos la raíz cuadrada, este pedacito de aquí parece una t, hasta yo me confundí, más menos m al cuadrado menos q. Entonces, esta q pues, originalmente era la c, ¿no? Entonces, esto de aquí, o sea, 1 es el valor de a. B vale menos 5 tercios. C vale menos 2 tercios. ¿Sí? Entonces, podríamos agarrar estos datos y sustituirlos aquí para que me dé. Pero yo lo que estoy haciendo es esta, que está un poquito más simplificada. Entonces, lo que hago es de que tengo que dividir entre menos 2 para encontrar a m. ¿Sí? Esta vendría siendo el valor de b dividida entre menos 2, que viene siendo este de aquí, ¿no? Tenía 5 tercios negativo, entonces me va a quedar positivo 5 sextos. Y luego más menos. Y luego poner este valor de aquí y lo elevo al cuadrado. Entonces, este elevado al cuadrado sería el 5 al cuadrado, el 6 al cuadrado, ¿no? Y luego le cambio el signo a la c y la pongo aquí, 2 tercios. Entonces, nada más de aquí estoy haciendo las operaciones. Entonces, aquí en las operaciones, ahorita aquí la quise restar, pero es una suma y da 49. Entonces, 49 de 36 avos. La raíz cuadrada de 49 es 7. La raíz cuadrada de 36 es 6. Entonces, quiere decir que voy a tener 5 sextos más menos 7 sextos. Entonces, cuando hago esta operación, porque tengo que hacer la posición positiva y tengo que hacer la negativa, entonces me dice que t es igual a 2 y t es igual a menos 1 tercio. Así es como queda esta. Entonces, coinciden estos dos momentos, ¿no? Porque este de menos 1 tercio y este de 1, pues no coinciden, ¿no? Entonces, aunque en y, o sea, perdón, en la dirección x, deberían de ser iguales otra vez en la posición de 1 segundo, pero no va a coincidir en la dirección de j. Y la dirección de j dice que cuando tengo que el t es igual a menos 1 tercio, deben de coincidir también, pero no va a coincidir entonces en la dirección y. Entonces necesito que coincida en y necesito que coincida en j. Entonces, donde coinciden las dos es en el momento de t es igual a 2. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, Sí, Jesús. pero entonces, bueno, si coinciden en el t igual a 2, Híjole, como que te cortaste. ¿Qué pasó, Jesús? Híjole, te perdí, Jesús, no te escucho. la 1 y t igual a... Híjole, estás entrecortado. O sea, sucede que para i, en la dirección i, van a coincidir cuando t es igual a 2 y van a coincidir cuando t es igual a 1. Y en la j, que es todo esto que tengo aquí, van a coincidir cuando t es igual a 2 y cuando t es igual a menos 1 tercio. El problema es de que este 1 tercio y este 1, pues no coinciden en la dirección y en la j, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sí estaría en la misma posición. Es como si, mira, acá entre este pedacito de aquí, es como si digamos que tengo esta de aquí. Entonces yo tengo que una de las partículas, pues digamos que en un determinado tiempo está aquí, ¿no? O sea, con respecto al tiempo, en un determinado tiempo está aquí, ¿sí? Pero esto vendría siendo, pues digamos, en I. Y en el otro, la otra partícula, digamos que cruza así. Entonces, este tiempo de aquí es el que me interesa, donde coinciden. Si yo tuviese la partícula, vamos a escribir aquí en este pedacito así. Entonces, haz de cuenta que yo voy a tener que hay una partícula que va, pues vamos a escribirlas con esta. Una va así y digamos que la otra va así. Entonces, yo puedo ver que es posible que cuando yo tenga un valor de aquí, deben de coincidir en la I y deben de coincidir en la J. Si no coinciden en I y en J, entonces no están golpeando. Pero entonces me dicen que hay un momento en el que como que se alinean, pero no se alinean en I y en J, sino que nada más se alinean en la dirección I. Pero en J están en otras partes. Entonces necesito que coincidan en el tiempo las dos, en la dirección I y en la dirección J. Entonces el momento en el que coinciden es cuando T es igual a 2. Y eso lo determinamos igualando las ecuaciones. O sea, otra vez, la parte I tienen que estar en el mismo punto. La parte J, las dos partículas tienen que estar en el mismo punto. Y ahora lo que encontramos en las dos es cuáles son los tiempos en los cuales se cumplen que sean iguales. Y salieron ser T igual a 2. ¿Sí, Jesús? Sí, ya, profe, ya, ya Ok. mejor. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ya vamos hacia adelante. Bueno, entonces ya sabemos que esto va a suceder cuando T es igual a 2. Entonces, me hago un lado para que le tomen captura de pantalla si gustan. Entonces, ¿ahora qué hago yo con estos valores? ¿Qué necesito hacer? Entonces me dice, encuentra el punto en el cual las partículas chocan y su rapidez es justo antes de chocar.
Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Ya sé en qué momento chocan, pero ahora tengo que determinar la posición. Y después de eso tengo que determinar la velocidad. Entonces, ¿cómo hago esto ahora? Bueno, ya voy a empezar a borrar. A ver, opiniones, sugerencias. ¿Qué hacemos? Sustituimos los valores que tenemos en esa fórmula. Correcto. ¿Y qué encontraríamos cuando la sustituimos? La, la rapidez o velocidad. Ya, primero vamos a encontrar la posición, ¿verdad? Porque las ecuaciones que nos dieron son para posición. Entonces, lo primero que encontraríamos era posición. Pues vamos a sustituir adentro de ellas y vamos a ver qué nos da. Que nomás borro un poquito porque a mí me queda todo como nublado si no hago esta última limpieza. Ok, entonces, ya decidimos, ya encontramos que esto va a suceder cuando el tiempo es igual a 2. Entonces ahora lo que voy a hacer es sustituir este 2 en estas ecuaciones que tengo aquí adentro. Entonces me dicen que R de A, que vendría siendo la posición, debe de ser igual a 3, y lo voy a escribir todo, T, I, más 9T, 9, así 9T, la T está por fuera. 9T que multiplica a 2 menos T en la dirección J. Ok. Y la otra ecuación me va a decir acá que voy a tener que R de B es igual a 3T al cuadrado menos 2T más 2 en la dirección I más 3 que multiplica a T menos 2 en la dirección J. Ok, entonces esa es la posición. Entonces lo que hago es empezar a sustituir este valor de 2 aquí adentro. Entonces me va a quedar, vamos a utilizar el mismo ecuación. Me va a decir que la posición en R de A debe de ser igual a. Entonces sustituyo 2 aquí adentro, entonces me va a decir 6i. Sustituyo el 2 aquí, entonces ahora voy a tener 18. Pero aquí cuando tengo 2 menos 2, ¿qué me va a quedar aquí adentro? Si sustituyo el 2 aquí adentro. Entonces 2 menos 2, ¿qué me da? Ok, sí, no sé por qué. 0. 0. Y luego lo multiplico otra vez por 9t, pues no importa cuánto valga t, ¿verdad? Aunque valga 2, porque lo voy a multiplicar por 0, entonces me va a quedar 0j. Y de este otro lado, entonces sustituyo aquí el 3. Entonces aquí voy a tener que es 2 al cuadrado más 2 por 2. Y aquí es menos 2 por 2. Menos 2 por 2. Entonces 2 multiplicado por el 2 más 2. Entonces este 2 por 2 me va a quedar 4. Menos 4 me va a dar 0 y me va a quedar 2. Entonces 2 por 6, ¿qué me va a dar? Ups, esa es la I. Me va a dar 6I. Y eso es lo mismo que habíamos encontrado acá, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que están en la misma posición. Entonces debe de coincidir. Y aquí también sustituyo aquí 2. Entonces 2 menos 2 me va a dar 0. 0 multiplicado por el 3, pues me va a dar 0. Entonces me va a quedar 0J. Entonces esta es la posición. Las partículas van a chocar cuando T es igual a 2 y la posición va a ser 6I. 0J. Coinciden las dos. Ahora, ¿cómo le hago para encontrar la velocidad? Derivando de esa, profe. Ok, entonces ahora vamos a agarrar esta ecuación y la voy a derivar. Y entonces aquí lo que voy a encontrar va a ser la velocidad, que esto vendría siendo igual a RA', ¿no? Entonces cuando hago esta derivada, ¿qué voy a encontrar? Tengo 3T. ¿Qué pasa cuando le saco la derivada a 3T? Queda 3. 3 en la dirección I. Y luego ahora voy a tener este de acá. ¿Qué pasa cuando saco esta derivada de aquí adentro? Entonces lo puedo separar, ¿no? Para que me quede aquí 18t y tener menos 9t cuadrada, ¿no? Entonces lo puedo separar así porque es un poquito más fácil de trabajarla, ¿no? Entonces me quedaría 18t menos 9t cuadrada. ¿Cuál es la derivada de eso? 18 menos 18t. Menos 18t, ¿sí? Entonces, esto va a estar en la dirección J, ¿sí? Ok. ¿Y ahora qué tengo que hacer para encontrar la velocidad? Cuando t es igual a 2.
Entonces ahora voy a sustituir este tiempo en esta ecuación de aquí. Entonces me va a decir entonces que la velocidad en A debe de ser igual. Este 3, como no depende del tiempo, entonces va a ser 3 en la dirección Y. Más. Ahora aquí puedo sustituir 2, ¿verdad? Entonces si sustituyo 2 aquí adentro, ¿qué me va a quedar? O sea, sería 2 veces 18 negativo. Menos 18, ¿verdad? Por la diferencia de 18. Entonces me va a quedar un menos 18. J. Esta vendría siendo la velocidad que tiene en componentes cartesianos. ¿Cómo me quedaría si yo quiero encontrar, o sea, este vendría siendo un vector, para ser exacto? ¿Cómo me quedaría si quiero yo tener el valor absoluto de A? ¿Cómo lo debo de encontrar? Con el teorema de Pitágoras, profe. Correcto, ¿no? Entonces aquí voy a decir que es 3 al cuadrado y luego más, y luego pongo entre paréntesis el 18 al cuadrado y luego le voy a sacar la raíz cuadrada. Y entonces esto me va a decir que la velocidad en A es igual a... ¿Y qué número sale? Se me hace que ese no lo tengo aquí. Ah, no, sí lo tengo aquí escrito. ¿Qué me da? ¿Listos? ¿Se los expongo o quieren que les dé chance de que lo hagan en la calculadora? 45. No, te da otro número. O sea, no te puedo dar un número tan grande. Tengo 18 al cuadrado y luego le voy a sumar 3 al cuadrado y luego le voy a sacar la raíz cuadrada. ¿Quién da más? Bueno, menos, porque en realidad el número es más chiquito que 45. Samuel, Nayeli, ¿sí traen su calculadora? Juan. ¿Qué les da? Quiero agarrar 18, elevarlo al cuadrado. Y luego le quiero sumar, pues básicamente 9. Y luego a eso le voy a sacar la raíz cuadrada. 18.24. 18 pues creo que redondeado 24, ¿verdad? Pero yo tengo así un 3. Pero yo creo que es por el redondeo, ¿no? Pero 18.3. Y esto vendrían siendo pues metros y creo que por las unidades metros por segundo. Ok. Ahora este otro lado de acá. Si ahora quiero encontrar lo que viene siendo R' de B, o sea, la velocidad de B, ¿cómo le hago aquí con esta ecuación? Entonces esta aquí la tengo un poquito separada. Entonces este t al cuadrado, ¿cuál vendría siendo la derivada de t al cuadrado? Pues 2t, ¿verdad? Si la multiplico por el 3, ¿qué me da? Me va a dar 6t. Ok, la derivada de menos 2t, ¿qué me da? Pues menos 2. Lo multiplico por el 3, ¿qué me va a dar eso? Menos 6. Y ahora tengo la derivada de 2. ¿Cuánto es la derivada de 2? 0. 0. Lo multiplico por el 3, 0. Entonces todo esto va a estar multiplicado por la y. Ahora más. Y saco la derivada de aquí adentro. ¿Cuánto me da la derivada de lo que está aquí adentro? La derivada de t, ¿qué me da? 0. No, la derivada de t 1. me da 1. Entonces 1 por 3 me va a quedar 3. ¿Sí? Y la derivada del 2, pues esa sí es 0. Y entonces 0 por el 3, entonces esa ya no importa. Y pues me quedo con la j aquí nada más. Entonces igual, ahora tengo que sustituir el valor de t aquí adentro. Entonces esta de aquí, por cierto, otra vez es un vector. Entonces me va a decir que la velocidad en b en forma vectorial debe de ser igual a sustituir aquí 2. Entonces 2 aquí, 2 por 6, me da 12. 12 menos 6, pues me queda otra vez 6. Entonces voy a tener 6i. Más, y ahora tengo el 3. El 3, esta no depende del tiempo, entonces aquí me voy a quedar con 3j. Entonces esta es la velocidad de la partícula B en el instante que tiempo es igual a 2 en forma vectorial. ¿Y qué pasa otra vez si yo quiero el valor absoluto de B? ¿Cómo lo obtengo? Igual el teorema de Pitágoras. Correcto, ¿no? Entonces tendría que tener la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces cuando haga esta operación me va a decir la velocidad de B y esa va a ser igual a 6.7. 6.7. Híjole, que apenitas te escucho, ¿eh? 6.7 y le ponemos las unidades de metros por segundo. Y ya estamos, ¿no? Entonces, ahora sí, encuentra el punto en el cual las partículas chocarán. Bueno, principio de cuenta teníamos que encontrar en qué momento sucede. Para encontrar el momento en el que sucede, pues teníamos que hacer que la parte de I
de una partícula sea igual a la parte de I de la otra partícula. Y que la parte de J de una partícula sea igual a la parte de J de la otra partícula. Y entonces cuando hicimos eso, encontramos que cuando el tiempo era igual a 2, era el momento en el que iban a chocar las partículas. Entonces en la ecuación de la posición, ¿sí? La primera ecuacióncita, la de aquí arriba, lo que hicimos fue sustituir el tiempo para encontrar entonces la posición. Entonces, también coincide, ¿no? Porque es parte del problema, ¿no? Que deben de coincidir las posiciones. Entonces, cuando hacemos lo mismo con la otra ecuación, pues encontramos que sí es la misma posición, ¿no? 6i. 6i con 0j. Esa es la posición en la que van a chocar las partículas. Entonces, agarramos las dos ecuaciones de la posición y las derivamos con respecto al tiempo. Y entonces lo que encontramos es una ecuación que en forma vectorial nos va a decir las velocidades de las partículas. Entonces, ahora en estas ecuaciones, pues le preguntamos básicamente qué velocidad tiene cuando el tiempo es igual a 2, que quiere decir que donde teníamos una t, sustituimos el valor de 2. Entonces nos quedaron estas velocidades en formas vectoriales. Y luego de las formas vectoriales, con el triangulito de Pitágoras, básicamente, encontramos que las velocidades ahora sí, absolutas, o sea, la magnitud de la velocidad de una es de 18.3 metros por segundo y la otra es de 6.7 metros por segundo. Me hago a un lado, pero si le quieren hacer captura de pantalla. ¿Dudas? ¿Algo que no les haya quedado muy claro?